Ya. Entonces les digo quiénes tengo presentes y corríjame si me falta alguien, ¿ya? Un segundo. Este mouse es muy... Ya. No tanto. Ya. Perdónenme. Eso está un poco... Ya. Ahora sí. Tengo presentes a Jasmina Jata, Catalina Antesana, Matías Araujo, Sebastián Cabezas, Matías Canelas, Michelle Chipana, Mao Jesús Guillén, Camila Martínez, Laura Ocampo, Josie Salinas, Joaquín Sumi, Andrés Valenzuela, Luciana Villamor, Abigail Villarruel y Roberto Villegas. ¿Me falta alguien? ¿No? Sebastián, estás levantando la mano. ¿Qué me quieres decir? Profe, se ha olvidado de la práctica que dijo que íbamos a completar la siguiente clase. Y nos hemos quedado en... Sí, tienes razón, Sebastián. Espérenme un ratito. Nos quedamos en ¿En los esta? campesinos hicieron caso al Señor. Sí, profe, no hemos acabado. Ya, no hemos acabado. ¿Dónde nos hemos quedado? Los campesinos Punto hicieron 2. lo que el Señor les dijo. Hicieron caso al Señor. Ya, en este nos hemos quedado, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que hacer ese. Ya. Gracias por hacerme recuerdo. Entonces, antes de que marquen nuevas páginas, nuevas lecciones, continuemos con esto. Ya, entonces tenemos que buscar el núcleo y insertar los modificadores que encontremos, ¿no es cierto? Para encontrar los modificadores, primero buscamos el núcleo. Entonces, dime, Jazmín. Profe, le cuento que he hecho en el cuaderno de lenguaje y luego de eso que se ha ido, de que he terminado la tarea y no había ya nada. Estaba buscando y nada. Y hace ratito, profe, también estaba buscando y no en mi cuaderno de lenguaje. Ya, bueno, esto está siendo grabado y mientras tanto lo puedes anotar tal vez en una hoja o de otro cuaderno y lo copias en cuanto lo encuentres, pero tienes que tratar de encontrarlo, por favor. Ya, profe. ¿Ya? Ya, entonces continuemos. Los campesinos hicieron lo que el Señor les dijo. El núcleo, como sabemos, es el verbo. Entonces, a ver, vamos a empezar esta vez por el principio. Jazmín, ¿cuál sería el núcleo de esta oración? Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Ya, estamos continuando, gracias por hacerme el recuerdo, en los ejercicios de la práctica de la lección 38. Entonces, en este caso estamos viendo oraciones y estamos fijándonos en cuál sería el núcleo para luego ver cuáles son los modificadores del núcleo. Porque hemos visto que la oración tiene siempre un núcleo que siempre es un verbo conjugado y que alrededor de ese verbo hay más detalles que son modificadores. Entonces, hemos ido resaltando cuáles serían los modificadores hasta el último, que si no me equivoco ha hecho el Joaquín. Y ahora aquí, en los campesinos hicieron lo que el Señor les dijo. Necesitas buscar cuál es el núcleo. ¿Qué quiere decir, Jazmín? ¿Cuál es el verbo conjugado? Dijo. Tienes dijo y tienes otra cosa más. Dos verbos. Ya, profe. ¿Cuál sería el otro? Hicieron. Hicieron, exacto. Entonces, todavía no marquen nada, por favor, ¿ya? Solamente para ayudarnos con la vista a la Jazmín y al resto voy a subrayar, pero no marquen nada todavía. Entonces, aquí tenemos hicieron y dijo. Ahora, el sujeto de esta oración es los campesinos. ¿Quiénes hicieron lo que el Señor les dijo? Los campesinos. Podríamos confundirnos porque aquí, Jazmín, hay otro verbo, dijo, pero el Señor, quien sea este Señor del que están hablando, no es el sujeto de la oración, porque Él no es el que está, Él no es el protagonista de esta oración, digamos, ¿ya? Son los campesinos, que son los que hicieron lo que el Señor les dijo.
Entonces, este verbo, como no está vinculado con el sujeto, que son los campesinos, es un verbo, sí, y está conjugado, pero no es el más importante. El más importante es este. Entonces, Jazmín, este sería el núcleo. ¿Hasta ahí estás conmigo, Jazmín? Sí, profe. Ya. Una vez que tenemos eso, necesitamos buscar conectores, perdón, modificadores. Cosas que nos den más detalles sobre esta acción de lo que hicieron los campesinos. ¿Qué encuentras tú ahí? Profe, recién no entiendo. Un poquitito nada más entiendo, profe. Ya, a ver, fíjate, vamos a volver 2 ejemplos atrás porque este es un poco largo, estaba complicado. Sus escamas brillaban y daban visos de muchos colores. ¿Ya? Entonces, teníamos verbos, otra vez, brillaban y daban. Estos son verbos. Y porque son verbos, son el núcleo de esta oración. ¿Ya? Entonces, lo que esté alrededor de estos verbos, que nos da más detalles sobre las acciones, que son estos verbos, lo que nos dé más detalles son los modificadores. En este caso, digamos, brillaban y daban visos de muchos colores. Entonces, no sabemos solamente que brillan, sino que además brillan con colores, ¿no ve? Con muchos colores. Ese es un detalle adicional, que brillan con muchos colores. Entonces, este de, que es la palabra que nos permite conectar con los detalles extra, sería un modificador. ¿Ya? Entonces, lo mismo tienes que hacer más o menos con tu oración. Como te dije, primero buscas el núcleo. Ya lo tienes, es hicieron. Una vez que tienes el núcleo, ponte a pensar qué cosas nos dan más detalles sobre esta acción. Entonces, ¿qué cosas nos dan más detalles sobre esta acción? Jazmín. Profe, si no sería, hicieron maqueques, hicieron la tarea, hicieron un veterinario, ¿sería así? Más o menos, pero con la oración que tienes aquí, digamos. Entonces, lo que es importante es esto, mira. Vamos, otra vez, no anoten todavía. Los campesinos hicieron, hasta ahí estamos bien. Como dice la Jazmín, hicieron mermelada, digamos. Vamos a poner cualquier cosa. ¿Qué hicieron los campesinos? Hicieron mermelada. En este caso no tenemos más detalles. Es como simplemente es el verbo y luego la palabra de lo que sea que hicieron. Entonces, en esta oración no tendríamos un modificador. Si dijéramos, perdón, los campesinos hicieron mermelada muy velozmente, digamos, tendríamos aquí un adverbio, les decía, que nos dice de qué manera han hecho la mermelada. No solamente sabemos aquí qué es lo... Dime, Joaquín. ¿Llamó lista? Sí. Te tengo anotado por si acaso, Joaquín, no te preocupes. En este caso, fíjense, le ha aumentado muy velozmente y entonces... ¿A mí? Sí, están todos. Si quieren... No voy a repetir una vez más. Tienen que escucharme cuando digo al principio, pero estás también anotada, Jazmín. Ahora sí, por favor, présteme atención. Hasta los campesinos hicieron mermelada, podría ser la oración, pero si le aumentamos esto, entonces ya no sabemos solamente que han hecho mermelada, sino que sabemos de qué manera la han hecho. A eso me refiero, Jazmín, con un detalle extra o adicional. Entonces, sabes que hicieron mermelada, pero además sabes que la han hecho muy velozmente. Entonces, ¿cuál sería el modificador? En este caso, sería velozmente. La palabra que te dice cómo han hecho la mermelada. Pero tu ejemplo no es este. Tu ejemplo es... perdón. Este es tu ejemplo. Los campesinos hicieron lo que el Señor les dijo. Entonces, ¿cuál sería el modificador en este caso? Lo que te hace saber más detalles sobre lo que hicieron los campesinos. Dijo. No. Son las palabras que nos conectan con los detalles. Por ejemplo, aquí tienes de todos. ¿Hicieron?
No, hicieron es el núcleo de la oración. En este caso, a ver, te voy a ayudar, Jazmín. Escúchenme. En este caso, no tenemos un modificador. Porque aquí esto suena un poco complicado porque es una forma de decir algo con varias palabras. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron lo que el Señor les dijo. Pero básicamente es igual que si dijéramos hicieron parrillada, hicieron la tarea, hicieron lo que sea que hicieron. No nos ha dicho más detalles sobre de qué manera han hecho eso. Simplemente es qué es lo que hicieron. Entonces hasta ahí no tenemos ningún modificador. A pesar de que esto se vea muy complicado, sigue siendo solamente la explicación de qué hicieron. No hay datos adicionales. Niños, ¿el Señor dijo? No. Otra vez. Préstenme atención. Si dijera hicieron mermelada, es igual que si dijéramos los campesinos hicieron lo que el Señor les dijo. Ahora, aquí lo único que cambia es que aquí hay una palabra sueltita y aquí hay varias palabras. Pero en los dos casos, esta segunda mitad nos está diciendo simplemente qué es lo que hicieron los campesinos. Podrían haber hecho mermelada o podrían haber hecho lo que el Señor les dijo, pero no hay nada más. No sabemos. Dime, Abigail. Que lo quiero responder, pero en vez de los campesinos, dijo les campesinos. Además, no que Tienes toda la razón. estaba en el turno de Joaquín, yo creo que le tocaría a Torrico. Bueno, el Joaquín solo que había preguntado sobre si había llamado lista. Hace un rato. Pero escúchame. No, de la anterior clase a mí me tocaban. No, Joaquín, en la anterior clase tú hiciste este. Por Lo eso, que nos el está nuevo le diciendo la toca al Abigail. siguiente. Lo que nos está diciendo la Abigail es que el Joaquín hizo este y que a la Anto Rico le debería tocar este siguiente. Es verdad. Ahora le voy a dar el turno a ella, ¿ya? Pero espérenme un ratito. Ya que estamos aquí a medio camino, acabaremos. Lo que les decía, aquí dice mermelada o aquí dice lo que el Señor les dijo, pero sigue siendo solamente qué hicieron los campesinos. Es decir, si lo único que podemos saber es qué han hecho, no tenemos datos adicionales. No podemos saber, digamos, aquí dice las escamas brillaban, pero además sabemos que brillaban con muchos colores, daban visos de muchos colores. Tenemos más detalles, más información. En este caso no, solamente tenemos la información de qué hicieron. Ahora, eso que hicieron puede ser una mermelada, puede ser la tarea o puede ser lo que el Señor les dijo. No importa. Lo importante es saber distinguir que no tenemos más datos, solamente sabemos qué hicieron y por esa razón no hay modificadores. Simplemente tenemos una oración con su núcleo. ¿Ya? Entonces, en este caso, no tenemos modificadores. Y lo que podemos hacer es tener subrayado, si quieren, el verbo que nos importa, el núcleo, pero no vamos a resaltar porque estábamos resaltando solo los modificadores. Entonces aquí no hay modificador. Podemos poner, si quieren, para que nos ayude, no tiene modificador. ¿Ya? Por eso es que Anto Rico no estaba presente. Aquí está recién conectándose. Ya. Ahora sí, Ann, ¿me escuchas? Sí. Ya. Entonces, aquí tienes tu oración, Ann. Pero en invierno, a pesar de que se abrigaban con las pieles de los zorros y de las nutrias que sabían curtir, sufrían a causa del frío. Ya, te ha tocado una oración larga, Ann. Pero a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los modificadores en esa oración? ¿Abrigaban? No, no es abrigaban. Les he dicho, los pasos para encontrar los modificadores no son al azar. Primero tienen que buscar el núcleo. Antes de tratar de apuntar a cualquier palabra, piensen cuál es el núcleo. Y eso quiere decir buscar
¿Cuál es el verbo conjugado? ¿Cuál es la acción de la oración? ¿Cuál sería, Anne? Esta es una oración complicada, entonces está bien que te cueste, pero hay que tratar de pensar. A ver, ¿cuál es la acción? Yo creo sufrían. Estoy de acuerdo contigo, Anne. Sufrían. Tenemos aquí toda una cosa bien grandota, pero en realidad la oración continúa recién desde aquí, ¿no ve? Sufrían. Entonces otra vez digamos, vamos a subrayar un rato sufrían, ya. Ya se ha encontrado el núcleo, Anne. Este sería el núcleo, un verbo conjugado que está vinculado con el sujeto. Entonces, pero en invierno sufrían a causa del frío. Entonces te has hecho un gran favor porque has averiguado que todo esto que está aquí está entre paréntesis o está entre unas comitas que son como paréntesis. Fíjense, aquí hay una coma, aquí hay otra coma y aquí hay otra coma. Entonces podemos separarlo por un ratito mentalmente. Entonces nos imaginamos que la oración solamente es, pero en invierno sufrían a causa del frío. Una vez que sabemos que eso, y ya sabes cuál es el núcleo an, sufrían, entonces, ¿qué palabras modifican esa acción? ¿Cuáles son los modificadores del núcleo que has encontrado? Profe, ¿puedo ir al baño? Dale, Michelle. Abigail, ¿estás levantando la mano? No. No, Ah, ya. solo Te para decir escuchamos. que le tocaba a Anto Rico. Gracias, gracias. Te escuchamos. Los modificadores, te hago recuerdo, son las cosas que nos dan más detalles sobre la acción. Entonces, si digamos tienes el núcleo que sufrían, esa es la acción, ¿qué cosas te dan más detalles sobre esa acción? La acción de sufrir. ¿Pieles? ¿Pieles? No. Otra vez te repito, Ann. Sufrían es el núcleo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es mentalmente separamos por un ratito todo esto. Nos vamos a imaginar que no está ahí donde lo vemos, que no está en la oración, ¿ya? Todo lo que he resaltado ahorita, que está entre comas, lo vamos a separar mentalmente. Entonces, tu oración se simplifica mucho. Solamente va a quedar, pero en invierno sufrían a causa del frío. Entonces, es como si tuvieras una oración mucho más chiquita. Una vez que está así de chiquita, y que ya tienes el núcleo que sufrían, ¿qué cosas más sabes? O sea, sabes que sufrían ya. ¿Tienes más detalles sobre por qué sufrían, cómo sufrían o algo así? Porque estaban en invierno. Ya, ¿dice literalmente en invierno o qué es lo que dice? Pero en invierno. Pero en invierno, sí dice. ¿Y qué más dice pero? Después del verbo. A causa del frío. Ajá. Y las dos cosas están relacionadas, ¿no? Porque el frío generalmente es el clima, digamos, de la época del año que es el invierno, ¿no es cierto? El verano es caliente, supuestamente, el invierno es frío. Aunque aquí en La Paz es un poco raro porque estamos más cerca del centro del Ecuador. Bueno, no nos vamos a desviar, pero el clima no es igual en todas partes. Pero lo más normal es pensar el invierno es frío. Entonces, si nos dice en invierno a causa del frío, tiene sentido porque el frío es del invierno, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo que hemos hecho antes, digamos aquí de todas las preposiciones que nos ayudan a conectar con esos detalles extra. Eso es lo que hemos resaltado, esos son los modificadores. Entonces, en este caso, empero en invierno, ¿qué resaltarías? Perro. Ya, ¿qué más?
¿De toda la oración o solo de eso? Solo de esta partecita que nos estamos fijando ahorita. Ah, ya. Pero en... Sí, estoy de acuerdo contigo, Anne. Pero en. Lo más importante es en realidad. Esa es la preposición. En invierno. Eso sí lo podemos resaltar ahora sí. Ah, no. ¿Qué es lo que he hecho? Ya. Y por último, vamos a volver hasta el final de la oración, en esta parte de acá. Sufrían. ¿Qué más resaltarías acá? A causa. Ajá, exacto. A causa no es una preposición, es un conector con dos palabras. Entonces podemos anotar esto. Pero en invierno sufrían a causa del frío. Esos son los modificadores. Las palabras que nos añaden, nos conectan con los otros detalles que tenemos sobre la acción de sufrir, porque sufrían a causa del frío. ¿Ya? Y entonces nos hemos olvidado de todo esto y no lo hemos vuelto a meter, podrían decir. Es porque si está entre comas, es como si fuera una frase aparte. Esto no es parte de la oración principal. ¿Ya? Entonces lo podemos ignorar. Ahora, si quieren, podemos buscar dentro de esto sus propios modificadores, que también podría pasar. Pero para eso vamos a seguir al siguiente turno. ¿Ya? Entonces, gracias, Perdón. Anne. Sí, Profe, perdón. antes de que pase a ese turno, ¿qué es curtir? Curtir depende de la situación. A ver, espérame, voy a buscar dónde estás fijándote en la palabra. Curtir. Ah, ya. Luego de sabían. Curtir, la idea principal es hacerte resistente, digamos. Si yo digo, antes me cansaba, pero ahora ya estoy curtido, es como que me he vuelto más resistente. Ya no me canso tan rápido. Pero en este caso está hablando de las pieles de los zorros y de las nutrias, ¿no ven? Entonces, tiene que ver con hacer resistente, sí, pero ya no nosotros, sino las pieles. Entonces, curtir, se dice curtir un cuero, digamos. Por eso se dice un lugar donde trabajan con cuero se llama curtiembre, porque lo que hacen es agarran las pieles de los animales y les hacen varios procesos, no sé bien cuáles, para volverlas más resistentes. Y en ese momento recién se pueden usar para zapatos, billeteras, chamarras. Es un poco cruel, pero bueno. Curtir entonces significa hacer resistentes las pieles o los cueros. Y en general... Profesor, ¿se puede curtir con la piel de vaca? Se curte la piel de vaca. O sea, tú puedes curtir la piel de vaca. Porque es cuero, justamente. Pero también te puedes curtir tú, por ejemplo, Camila. Y en ese caso, pero ya no estás diciendo que tu piel, sino que estás diciendo que tú misma te estás volviendo más resistente a alguna cosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a seguir ahora, por favor, con Andrés. ¿Me escuchas, Andrés? Andrés Valenzuela. ¿No? ¿Qué tal? Ya. Mira, entonces, lo que hemos hecho en la oración que le ha tocado a la Anne es separar lo que estaba entre comitas, ¿ya? Porque le ha tocado una oración bien grandota, pero hemos visto que todo lo que está en el medio se puede separar. Es como si fuera una oración dentro de otra oración, ¿ya? Siempre que vean oraciones grandotas, no se asusten porque puede pasar esto. Lo mismo ha pasado con el ejemplo del Joaquín, por ejemplo. Hemos visto que cada una de estas comas era para una nueva oración, más o menos, ¿no ven? Entonces aquí ya he hecho la AN de la parte principal, que sería, pero en invierno sufrían a causa del frío. Entonces ahora lo que te toca a ti, Andrés, observar es esta parte de acá que te estoy resaltando. A pesar de que se abrigaban con las pieles de los zorros y de las nutrias, que sabían curtir. Entonces, ¿cuál es el núcleo? Tienes que buscar otra vez cuál es el verbo conjugado. Primero que tienes que hacer simplemente es buscar verbos. En lo que está resaltado en la pantalla,
¿qué palabras son verbos? Ese es lo primero. Sí, abrigaban, está bien. Todavía, por favor, no copien como hace un rato les decía. ¿Cuál más? Andrés. Uy, no logro escucharte. Abrigaban, está bien. ¿Cuál más? Curtir. Curtir, exacto. Y te falta un hito más que está ahí cerca de curtir. Sabían. Sabían, exacto. Bien. Ya, muy bien, Andrés. Entonces has encontrado los 3 verbos que habían en esta parte que estaba resaltada, ¿no es cierto? Abrigaban, sabían y curtir. Ahora, para encontrar el núcleo de la oración, no basta con encontrar verbos, tenemos que encontrar verbos conjugados. Y ya les he explicado varias veces que un verbo cuando está desactivado se llama infinitivo y quiere decir que no está conjugado. Y cuando está en esa forma, termina en ar, ir. Como por ejemplo aquí la palabra, ¿qué verbo está en infinitivo entre los verbos que ha subrayado Andrés? Sería... ¿Sabían? No. Has subrayado 3 palabras, ¿no es cierto, Andrés? Abrigaban, sabían y curtir. Ahora, cuando un verbo no está conjugado, se llama infinitivo. Está como apagado, ¿no es cierto? Y tiene una terminación ar, o ir. Entonces, ¿qué verbo de los 3 que has subrayado, solo de esas 3 palabras, cuál verbo está en infinitivo? El ir. Sí, pero ¿cuál es la palabra completa? Ir. Curtir. Ajá, curtir. Exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿para qué te estoy preguntando eso? Para que vayamos tachando algunas opciones, ¿ya? Curtir, entonces, está en infinitivo. Entonces, ya nos han preguntado la Abigail qué significa y ya saben qué significa curtir, pero no nos interesa en este momento porque está en infinitivo, curtir. Está desactivado este verbo, no está conjugado. Y le va a pasar lo mismo al que está al lado, aunque sí esté conjugado, porque está relacionado con curtir en este caso. Sabían curtir. No te alejes, Andrés, por favor. Entonces, sabían sí está conjugado, pero en este caso, por favor, no se confundan. Como está al lado del infinitivo, no está suelto, no es solamente que sabían, digamos, sino que sabían curtir. Y por eso no vamos a tomar en cuenta tampoco este. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que aprender de eso? Que si tienen un infinitivo, ustedes ya saben que no lo tienen que tomar en cuenta. Pero si tienen un verbo que está junto con el infinitivo, como que estuvieran trabajando en pareja, entonces este del lado también lo van a ignorar por un momento. ¿Ya? Entonces aquí sabían curtir, los dos los vamos a ignorar. ¿Y qué sería lo que te queda entonces, Andrés? ¿Cuál es el otro verbo que has subrayado? Sabían. ¿Cuál? Sabían. Abrigaban. Abrigaban es el verbo. Entonces, podemos dejar de subrayar estas. Ahora sí, por eso les decía que no copien todavía, por favor. Lo único que nos importa entonces es este verbo que está conjugado. Ese sería el núcleo de esta pequeña frase que está en el medio de la oración principal. Abrigaban. Ahora, ya sabes cuál es el núcleo, Andrés. Abrigaban. Lo siguiente que tienes que buscar entonces, el segundo paso, es qué cosas te dan más detalles sobre la acción. Cómo se abrigaban, con qué se abrigaban, para qué se abrigaban. Cualquier detalle adicional, eso te va a permitir descubrir los modificadores. Entonces, ¿qué sabes aparte de que se abrigaban, Andrés?
con pieles de zorros y nutrias. Ajá, exacto, ¿no es cierto? Entonces, sabes que se abrigaban, pero también sabes que se abrigaban no con cualquier cosa, no con frazadas, no con chamarras, sino con pieles de zorros y nutrias. ¿No ven? Ese es un detalle adicional. Está bien, Andrés, vas por muy buen camino. Entonces, si tienes más detalles sobre cómo se abrigaban o con qué en este caso, tenemos que buscar otra vez lo mismo que ha resaltado la AN. Son los conectores, las partecitas que conectan a causa, pero en o de, ese tipo de cosas. Entonces, en esto, digamos, se abrigaban con las pieles de los zorros y las nutrias. ¿Qué resaltarías, Andrés? Zorros y nutrias. No, justamente no tenemos que resaltar zorros y nutrias porque esos son nombres de los animales. Lo que queremos resaltar es las palabritas generalmente cortitas, chiquititas, que nos conectan la palabra abrigaban con los zorros y las nutrias. ¿Qué palabritas serían esas? No. Con. Con está bien. Esta es la palabra que nos interesa. La vamos a resaltar con otro color para diferenciar de la oración principal, ¿ya? Entonces, digamos, a esta le vamos a poner un verde. Cuando vean el verde, se van a acordar que eso es de esta parte y el amarillo va a ser de la oración principal, que es lo que está aquí al principio y aquí al final. Ahora, tenemos aquí otra coma, Andrés. Falta un poquito más. Aguantemos un poquito más. Entonces, de aquí, ya sabes que se abrigaban con las pieles de los zorros y de las nutrias, pero además sabías que sabían curtir. Entonces, sabían curtir las pieles de los zorros y de las nutrias. Entonces, en lo que te he resaltado ahorita, Andrés, ¿qué resaltarías? Parecido a con, digamos, alguna palabra cortita que conecta las cosas. Sabían. No, sabían porque, ¿sabes? Aquí es más fácil, de hecho, porque las únicas palabras que tienes resaltadas son que y dos verbos que ya los habías tachado porque no te interesan ahorita, porque hay aquí un infinitivo. Entonces, no los verbos. ¿Qué otra palabra te queda para resaltar? Solamente hay una. ¿Qué? Exacto. Es un poco confuso, yo creo, pero solamente piensa en eso. ¿Cuál es la acción principal? Ese es el núcleo. ¿Y esa acción tiene más detalles o no? Si no tiene más detalles, entonces como arriba no tiene modificador. Si sí tiene más detalles, ¿cómo están conectados esos detalles? En este caso están conectados con un con y con un que. Y esos serían los modificadores. Pues primero busco la acción, ese es el núcleo. Después busco si tiene más detalles y después busco con qué palabritas chiquitas están conectados esos detalles. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí, más o menos? ¿O no tanto? Bueno, su silencio me preocupa un poco, pero si tienen dudas, levanten sus manos. Díganme, no se preocupen. Vamos al siguiente. Estas personas relatan sus historias con la misma sencillez y con el mismo respeto con que se las narraron a ellas hace tiempo. Esta es una oración larga otra vez, que vamos a ver cómo se resuelve. Le tocaría a Luciana. Luciana, en esta oración que te ha tocado, ¿cuál sería el núcleo? Luciana, ¿me escuchas o no? Hola. ¿Cuál sería el núcleo de esta oración, Luciana? Profe, el núcleo sería relatan. Estas personas relatan. Sí. ¿Hay algún otro verbo? Narraron. Exacto, ahí narraron. Ahora, aquí tal vez les va a ayudar. Fíjense, en el ejemplo que habíamos hecho con la Jazmín, habíamos dicho que aquí hay otro verbo que no vamos a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Dijo. Porque lo que el Señor les dijo, sí, dijo es un verbo, pero el Señor no es el sujeto de la oración. Lo mismo pasa aquí, digamos.
Se las narraron quienes habrán narrado, pero lo importante es que quienes narraron la primera vez hace tiempo no son el sujeto de la oración. El sujeto de la oración son estas personas. Por esa razón no nos interesa narrar. Y por eso está bien que nos digas, Luciana, que el núcleo es relatan. Está bien. Entonces, lo primero ya está hecho. ¿Sabes cuál es el núcleo? Ahora, ¿tienes más detalles sobre cómo relatan, por qué relatan, qué relatan? Luciana. Relatan sus historias. Sí. Sí, es que, profe, no puedo encender a veces mi audio porque se atora y empieza a cargar. Ya, no te preocupes, está bien. Ahora que estás ya con el audio activado, dinos entonces, ¿qué detalles más sabes sobre lo que relatan sus historias? Relatan sus historias con la misma sencillez. Ya, entonces tienes Y varias narran cosas, ¿no? tiempo. Perdón. Y narran eso hace tiempo. Ya, entonces con la misma sencillez, falta todavía con el mismo respeto, con que se las narraron a ellas hace tiempo. Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿qué palabritas chiquitas, igual que antes, conectan la acción, el núcleo, con esos detalles extra? Vamos uno por uno, digamos. Con la misma sencillez, ¿qué resaltarías ahí? ¿Y? No, todavía no vayas hasta el I, solamente lo que está resaltado. ¿Qué marcarías en esas palabras? Con. Con, exacto, está bien. La preposición con. Vamos a volver a nuestro amarillo de siempre. Espérenme un segundo. Perdón. No, perdón. Ya. Luego viene un I, sí. Pero primero vamos a fijarnos en con el mismo respeto. Entonces tienes otra vez casi una frase parecida a la anterior. ¿Qué resaltarías en lo que está ahorita en azul, Luciana? Él. Ya, no. O sea, profe, lo que está resaltado con azul. Dentro de lo que te he marcado con azul, sí. ¿Qué palabras resaltarías tú? Igual que hemos hecho con la misma sencillez, ¿qué resaltarías con el mismo respeto? Con. Ajá. Sí, ¿ven? Se vuelve un poco repetitivo, pero ese es el chiste de la lección en realidad. Con otra vez, hasta con el mismo respeto. Y ahora tenemos por último, con que se las narraron a ellas hace tiempo. Esto en realidad todo esto es uno solo, ¿no? Pero lo estamos dividiendo para ayudarnos un poco. Entonces aquí, ¿qué más resaltarías? ¿Te falta algo o ya no? Sí, me falta una cosa más. ¿Qué? Se las narraron hace tiempo. Entonces, ¿qué parte? ¿Qué? ¿Este qué de acá? Sí. Ya. En este caso serían las dos. ¿Con qué? Pero está bien. Yep. Entonces, todas estas cosas que nos están como conectando, ¿no ves? Son como el pegamento, digamos, las que juntan los datos extra que estamos dando con sencillez, con respeto y que les han contado hace tiempo. Todo eso está conectado con estas palabritas. Parecen poco importantes, pero son las más importantes. No hemos resaltado el I, Luciana, porque es lo mismo que estas comas que hay en el ejercicio, digamos, del Joaquín, que tenía varias, como una lista de cosas, ¿no ve? Pueden usar coma o pueden usar I, pero eso no es necesariamente una unión como la que estamos buscando. Por eso no nos importa aquí. ¿Ya? Ya, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente y el último de este ejercicio, el 2, con la Abigail. ¿Me escuchas, Abigail? Sí. Ya. El hombre, atento a las reacciones de su cuerpo, se esforzaba por no acercarse demasiado al fuego. ¿Cuál es el núcleo, Abigail? Esforzaba.
Exacto, está muy bien. Esforzaba, que en este caso es se esforzaba. A veces se dice así, ¿no? Como se cayó, se sintió. Pero sí, el núcleo es este verbo. Estamos bien con eso. Entonces, otra vez, pasa lo mismo que hemos hecho con el ejercicio de la Ann y del Andrés, digamos, que todo lo que está entre comas es como una frase dentro de la oración principal. Aquí tienes lo mismo entre estas dos comas. Esta es una frase dentro de la oración principal. Entonces, de esto se va a hacer cargo el Roberto. Tú solamente tienes que ahora completar. El hombre se esforzaba por no acercarse demasiado al fuego. ¿Hay modificadores? Por no. Sí, Sería exacto. Ahora, el no no lo vamos a marcar todavía. Primero vamos a marcar solamente por. El por es lo mismo que cuando marcamos un que o un con o un pero o una causa. Son conexiones, ¿no ve? Con preposiciones. Por. Ahora, el no ya no nos interesa resaltarlo. ¿Por qué? Porque es parte del dato adicional. O sea, quiero decir, si aquí, por ejemplo, decíamos con la misma sencillez, entonces lo que está conectando este dato extra es el con, pero no vamos a resaltar lo que sería el dato extra. En este caso, el dato extra es no acercarse demasiado al fuego. El no sería como parte del mensaje, digamos. Entonces, no es la conexión, por eso no vamos a resaltarlo. Solo vamos a resaltar lo que es la conexión, que en este caso sería la palabra por. ¿Está claro o no tanto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, claro, podría parecer que el no también, pero esto es parte de la información adicional que estamos dando y por eso no lo vamos a resaltar, ¿ya? Una vez que hemos hecho eso, bien Abigail, gracias. Vamos a ver, este va a ser para el Roberto, decía, atento a las reacciones de su cuerpo. Ahora, lo primero que voy a preguntarte ahí, Roberto, como está entre paréntesis, esto no es una oración completa, es una frase. En esa frase, ¿tienes un núcleo? No, profe. Ya. ¿Cuáles eran los núcleos? ¿Qué palabras pueden ser núcleos de la oración? Habíamos dicho que solo puede ser una palabra de... ¿Qué, perdón? Conjugados, verbos conjugados. Exacto, verbos conjugados. Y en estas palabras que están resaltadas con azul ahorita no hay un solo verbo, ¿no es cierto? Ni conjugado ni sin conjugar. Por esa razón aquí no tenemos verbos y no tenemos núcleos. Entonces, esto ya es un dato adicional. Igual que habíamos dicho aquí, por no acercarse demasiado al fuego, también nos están diciendo otro dato adicional, que es que el hombre está atento a las reacciones de su cuerpo, o sea, se está fijando en qué le pasa a su propio cuerpo. Pero en este caso está conectado con el resto de la oración por unas comas, como si nos dijeran entre paréntesis. No tenemos ninguna preposición o palabra que conecte. Y por eso no tenemos modificadores para este dato adicional. Entonces, está bien, no hay núcleo en esa frase, Roberto, y por eso este sería nuestro único modificador. ¿Ya? Por. Vamos al siguiente ahora. En las siguientes oraciones se encuentra el núcleo e indica las siglas CD para complemento directo, CI para complemento indirecto y CC para complemento circunstancial. ¿Qué quería decir? Es directo cuando es algo que está en contacto directo con el verbo, con el núcleo de la oración. Es indirecto cuando no está tan directamente conectado, está unas cuantas palabritas separado o por lo menos una palabrita alejado. Y es circunstancial cuando nos dice algo que no es por siempre, no es constante, va a cambiar después. Profe, una pregunta. Dime, Joaquín. ¿Nos va a enviar esto para copiar? Sí. Profe, disculpe, me faltó subrayar el último del segundo, que dice el hombre. Ahí está, gracias. te lo pongo.
Entonces, tenemos que marcar solo con las siglas CDSI o CC el tipo de modificador que creamos que podemos encontrar en cada oración. Entonces, de alguna manera es más sencillo. Ya no tenemos que resaltar ni nada, solamente tenemos que decidir qué tipo de modificador de complemento tenemos. ¿Ya? Pablo volvió la vista sobre la borrosa figura de su tío. En este caso ya te he hecho participar Jazmín, así que vamos a pasar con Catalina. Catalina, ¿me escuchas? Catalina. Profe. Ay, perdón, te he muteado yo mismo por tratar de desmutearte. Catalina. Desmuteate, por favor. Catalina. Ya está. Profe. ¿Qué tal? Entonces, tienes la oración, Pablo volvió la vista sobre la borrosa figura de su tío. ¿Qué tipo de complemento tienes ahí? ¿Volvió? No, el verbo no puede ser el complemento. ¿Catalina? Figuras. Figura. No, tampoco. El ejercicio es casi igual que el anterior, solamente que lo que vas a marcar es al final una de estas opciones, CDSI o CC. Entonces, lo primero, ¿cuál es el núcleo de tu oración, Catalina? El núcleo es volvió. Exacto, volvió. Ahora, con este núcleo, ¿tienes modificadores? ¿Sí o no? No. ¿No tienes? No. Ya, no es esa la respuesta correcta. Si necesitas, podemos volver en la página 142 está. Hemos estado resaltando, por ejemplo, aquí la palabra por, la palabra con, la palabra a causa, las palabras, perdón. Son palabras que conectan con más detalles. Ahora, en este caso tienes, Pablo volvió, ya muy bien, volvió la vista. Hasta ahí tenemos ya una oración completa. Sobre la borrosa figura de su tío. Entonces, ¿cuál sería tu complemento? Está, te puedo ayudar diciendo, está en lo que he marcado con azul. Complemento indirecto. Ya, pero ¿cuál es? Sobre. Ya, bien, Catalina. Sí, sobre. Entonces, este sobre de acá lo vamos a subrayar o resaltar como gusten para que sepan cuál es el complemento. Ahora, Catalina, ¿está inmediatamente al lado del núcleo o está separado? Está separado. ¿Cuántas palabras hay exactamente entre el núcleo de esta oración y el complemento? 2. 2, la y vista, ¿no es cierto? Entonces, porque está separado, es un complemento, ¿de qué tipo decías, Catalina? Indirecto. Indirecto, bien. Entonces, vamos a poner aquí, entre un paréntesis, CI. Y eso sería correcto, Catalina. Bien. Es y 50. Entonces, espérenme un ratito. El descanso de ustedes es de 45 a 50. Nos hemos pasado. Entonces, de 50 hasta y 55 pueden descansar. Pero por favor, sin compartir pantalla les voy a pedir porque después no lo puedo subir al YouTube nuestro video de la clase. ¿Ya? Como son 5 minutitos, solo esperemos un rato hasta y 55. Les aviso, ¿ya? Ya, profe.
Yo creo que ya es hora. Es porque ya es hora. Hola, hola, perdón. Es que mi reloj de mi celular no está exactamente igual. Ya. Entonces, reanudemos. En español tenemos dos expresiones, mundo y naturaleza, que a veces se confunden. Activen sus cámaras, por favor, las personas que no las tienen activadas. Joaquín, Ann, Catalina, Jazmín, Josie, Luciana, Mao, Jesús, Matías y Sebastián Cabezas. Por favor, sus cámaras. Entonces, Matías Araujo, ¿me Perdón, escuchas? profe, ¿qué dice? No lo escucho. Hola, ¿me Profe, escuchan? mi cámara no la escucho entrecortado. Profe, le escucho entrecortado. Yo igual. Sí, profe. El internet está un poco lento. Voy a apagar mi cámara yo para que tal vez eso ayude. Pero el resto ténganla, por favor, activada. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, profe. Ya me alegro. Entonces, en español tenemos dos expresiones, mundo y naturaleza, que a veces se confunden. Matías Araujo, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Ya, profe, copiamos lo que está arriba. Sí. Matías, entonces, ¿qué tipo de modificador tienes? Perdón, ¿qué tipo de complemento? ¿Directo, indirecto o circunstancial? Matías. Las cámaras, por favor, activen. Complemento circunstancial. ¿Por qué? Complemento circunstancial. Ya. Circunstancial viene de la palabra circunstancia, que quiere decir algo del momento, que no necesariamente va a seguir igual mañana o pasado mañana, o que tal vez no era igual antes tampoco. Es una circunstancia que pasará después y cambiará. ¿Ya? Ahora, si te fijas, ¿dónde está? En la página 142 estaba lo de los complementos. Las cosas que son complementos circunstanciales son diferentes a las que tenemos acá. Así que no ese es el tipo de complemento que queremos marcar. Matías, tu micrófono, por favor. ¿Nos va a dejar Matías? Ah, no, ahí estás. Matías. Entonces, en español tenemos dos expresiones. Otra vez, podemos ignorar un ratito esto porque está entre paréntesis como una frase aparte. En español tenemos dos expresiones que a veces se confunden. Profe, se escucha entrecortado. Hola, me voy a acercar lo más que pueda y voy a... bueno, es que no estoy usando nada del... Profe, ¿Qué? disculpe, profe. ¿Me da 5 minutos que mi computadora se está quedando sin pila? No 5 minutos, un poco Para menos, buscar por el favor, no, cargador. Jesús. Apura lo más que puedas. Ya. Matías, entonces, en español tenemos dos expresiones que a veces se confunden. ¿Ya? Primero, ¿cuál es el núcleo de tu oración, Matías? Un ratito, Josie. Perdón, lo escucho entrecortado. Sí, mi internet debe estar mal, pero no hay más que pueda hacer. Ya he apagado mi cámara, es lo máximo que puedo hacer. ¿Sí? Disculpe, profesor, mi laptop se está quedando sin pila. ¿Pudiera buscar el Sí, ya te dije, Mao Jesús, no te tomes 5 minutos, apúrate, pero sí puedes ir a buscar tu cargador. Ahora sí, ya sé que me escuchan entrecortado, pero no hay más remedio, trataremos de continuar. En español tenemos dos expresiones que a veces se confunden, Matías. Entonces, ¿cuál es el núcleo de tu oración? Matías. ¿Qué, profe? ¿Cuál es el núcleo de la oración que tienes ahí? ¿Expresiones? No, el núcleo tiene que ser un verbo conjugado. Expresiones no es un verbo siquiera. Confunden. Confunden es un verbo, ya, pero tienes un verbo más. ¿Cuál sería?
¿Cuál sería? ¿Tenemos? Tenemos, exacto. Ahora, cuando tenemos así, por ejemplo, lo que tenemos que fijarnos es dónde está el sujeto, digamos. Tenemos, ¿quiénes tenemos? Nosotros o nosotras. Tenemos dos expresiones. Entonces, nosotros somos el sujeto. ¿Ya? Y por esa razón, si se confunden las expresiones, no somos nosotros. Son las expresiones y por eso este verbo no nos importa, porque no es para el sujeto. Entonces, este lo vamos a dejar de subrayar. Este es el núcleo de tu oración, Matías. Tenemos. Ese es el núcleo. Ok. Ahora, si ya tienes el núcleo, ¿cuáles son los modificadores? Hemos estado resaltando, ¿no es cierto? Palabritas chiquitas que conectan con las informaciones adicionales. ¿Qué palabritas habría de ese tipo aquí? Tienes que fijarte en todo menos en lo que está entre estos paréntesis. Perdón, menos entre lo que está en azul ahorita. ¿Qué podría ser? No lo escuché bien. ¿Qué? ¿Cuál es el modificador? Dos o en. Ya tienes un complemento con dos. ¿Y qué más? En. No. En español no. Tienes que fijarte de aquí para allá. Dos. En lo que está resaltado ahorita en azul. Estoy de acuerdo con dos, pero aquí, de aquí para acá. Ah, ya. C. Que A y C. Ya, el C no. El se confunden, es lo mismo que cuando la Abigail leía se esforzaba. A veces el verbo se dice se esforzaba, se caía, se sentía, así. Pero eso es otra cosa. Entonces, esta palabrita no. La palabra que nos interesa sí, que, Entonces, y puede ser también que a. Que A. Ahora, y dos, digamos, ¿no? Pero que a es el que nos importa. Entonces, que a es un complemento y está inmediatamente al lado de tu núcleo o está separado. No. ¿Está separado o está junto con el núcleo? Está separado. Ya, y si está separado, ¿qué tipo de complemento va a ser? Complemento circunstancial. No, no circunstancial porque no nos están diciendo nada que sea pasajero, que se va a terminar tarde o temprano. No nos están hablando de eso. Así que no aplica el circunstancial. Complemento directo. No, el directo es para cuando está justo al lado. Indirecto. Ya. Con harta dificultad, pero sí. Entonces, sería complemento indirecto y lo vamos a resaltar. ¿Ya? C-I. Ya más o menos. Vamos ahora, por favor, con Sebastián. ¿Me escuchas, Sebastián? Sí, profe. Ya. Una expresión de palabras sin sujeto se llama frase o enunciado. ¿Cuál es el núcleo de tu oración primero? ¿Palabras? No, el núcleo siempre es un verbo conjugado. ¿Qué verbos tienes ahí, Sebastián? Mis verbos. No hay verbos. Hay un solo verbo. ¿Cómo te llamas, Sebastián? Con mi nombre. Exacto. Ahora, a lo que estoy queriendo apuntar es, aquí en esta oración hay algo parecido a lo que te acabo de preguntar. Ojo, aquí son mi Llama. profe y eso ya está. Un ratito, un ratito. ¿Qué dice Sebastián? Llama. Llama.
Es lo mismo que, digamos, se confunden, se esfuerza con se. Aquí también tenemos se llama. ¿Ya? Pero sí, este es el verbo, llama. Entonces ya tienes el núcleo. Ahora tienes que ver si es que hay datos adicionales o si es que no hay. ¿Te lo hago aquí? Es decir, el núcleo es una acción. Por eso el verbo es el núcleo, porque lo que nos importa es la acción. Ahora ya, entonces sabes que la oración esta se trata de que alguna cosa se llama frase o enunciado. ¿Qué nos han dicho que se llama así? Bueno, las expresiones o palabras que no tienen sujeto. ¿Tienes algún dato adicional aparte de eso? ¿Algo que te diga cosas extra? Profe, no escucho bien. Alguien está haciendo sonido. Sí. Ya lo he silenciado. Por favor, no hagan ruido. Es Matías Auxilio. ¿Tienes datos adicionales? ¿Tienes cosas extra? ¿O no? Que se llama frase o enunciado. Bueno, es que se llama frase o enunciado todavía no es un dato adicional. Si nos dijera, se llama frase o enunciado porque tiene estas características, digamos, ahí, a partir de que nos dicen por qué, ahí nos están dando más cosas extra, más información extra. Pero si no, no tenemos información extra. En este caso, ¿tenemos o no tenemos? No tenemos. Ya. Si no tenemos, entonces, aquí no hay complementos. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente, entonces. Matías Canelas, ¿me escuchas? Matías Canelas. Matías Canelas a la 1. Matías Canelas a las 2 y a las 3. Micheli, ¿me escuchas? Micheli. Ay, perdón, te he desmuteado. Micheli, ahora sí. Ya, Micheli. Dentro de unas horas estarás sentado frente a una fogata disfrutando unos maliciosos viscos. Esto es de una película. Entonces ahora, ¿cuál es el núcleo de tu oración, Micheli? ¿Sentado? No. Hay otro verbo más. Bueno, está bien, sentado es un verbo. Vamos a subrayarlo, pero hay más verbos. ¿Cuál más hay? A ver. Dime, Micheli, ¿cuál es el otro verbo que hay ahí? ¿Estará? Estará, exacto, sí. Basta ya, Karma. No puedo. Ahora, en realidad, disculpen, esto no es un verbo. Sentado, sentarse es un verbo, pero estar sentado ya, si yo estoy sentado, el sentado ya no es un verbo. Profe, se ha saltado. ¿Qué? No me he saltado, porque esto lo hemos visto con el Sebastián y no tiene complemento. Ay. Profe, perdón, ¿eso lo están haciendo aquí ahorita? Ven. ¿Qué, perdón? ¿Yo sí? Ya, retomemos entonces. Michelle, ya tienes el núcleo. Estarás. Ahora, ¿tienes datos extra? ¿Tienes más cosas adicionales? En este caso, sí.
creo yo, pero ¿cuáles? Yo digo, digamos, Micheli, estoy sentado. Está bien, estoy sentado, esa es mi oración, listo. Si te digo más cosas, estoy sentado en una silla, estoy sentado en un sofá, estoy sentado detrás de mi amigo. Todas esas cosas extra que te estoy diciendo son datos adicionales. ¿Tienes algo parecido en esta oración? Yo 5 veces he completado y me estoy hablando. ¿Cuál sería, Michelle? ¿Tienes algún dato adicional? No es maliciosos, es deliciosos. Espérenme, por favor, un ratito. Tienes razón el Joaquín, pero le voy a explicar ahorita. Espérame un poco, Joaquín, y te voy a explicar por qué dice así, ¿ya? Micheli. Micheli dice simplemente que está sentado. Dice que va a estar sentado frente a algo, detrás de algo, abajo de algo. Frente a una fogata. Ya, sí. Espérenme quienes me están tratando de hablar. Ahorita les doy la palabra. Frente a una fogata. Entonces, tenemos datos adicionales, Micheli. No solamente sabemos que estará sentado, sabemos que estará sentado frente a una fogata, disfrutando unos maliciosos discos. Entonces, en todo lo que está ahorita en azul, ¿qué palabra es un complemento? Micheli, ¿cuál sería el complemento? Hemos estado resaltando arriba en el ejercicio 2 las palabras que conectan con los detalles extra que tenemos. En este caso, el detalle extra que tenemos es que está sentado no donde sea, sino frente a una fogata. Entonces, ¿qué palabra resaltarías de las que están ahorita en azul? Disfrutando. No. Disfrutando, de hecho, es un verbo también, pero no nos estamos fijando ahorita porque dice disfrutando. Es otra forma de usar el verbo que no vamos a ver ahorita. Otra palabra. ¿Cuál sería? 35. Tienes que buscar. ¿Qué, perdón? ¿Fogata? Fogata. No sería fogata, Micheli. Tienes que resaltar algo así, mira. Hemos estado marcando por, sobre, que, con, a causa, en, ese tipo de palabras. ¿Qué resaltarías entonces acá, en lo que está en azul? Más rápido. Una. No, pero estás más cerca. Ah. ¿Qué, perdón? Ah. Ah, ¿y qué más tienes al lado? ¿Qué tienes al lado de A, Micheli? Frente. Ya. Es lo mismo que digamos aquí sobre. Son palabras que te ayudan a conectar. En este caso no es sobre, sino frente a, digamos, con el A más. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, en realidad, esto es lo que tenemos que subrayar. El estarás no nos interesa porque es el verbo. Nos interesa encontrar cuál es el modificador o el complemento. Entonces, Micheli, todavía préstame atención, por favor. Frente a. Ahora, esta palabra que has subrayado ahorita, este es el modificador, el complemento. ¿Está inmediatamente al lado del verbo que habías marcado, estarás, o está separada con algo? Estarás sentado. ¿Tienes algo así o no? Michelle. Perdón, profe.
Esto que estás resaltado, ¿está separado del verbo o está inmediatamente al lado? El verbo está aquí, justo al lado, lo que te he marcado con azul. Al lado. Ya, y si está al lado, entonces ¿será indirecto o será indirecto? Mi tiempo es 38. Mi tiempo es 38. ¿Directo o indirecto? 38. Micheli. Profe, no lo escuché muy bien. Micheli, se llama directo cuando está justo al lado y se llama indirecto cuando está un poco más lejos. ¿Qué complemento será este que está justo al lado? ¿Directo? Ajá, directo. Pero además, vamos a ver, hasta ahí está bien, Micheli, gracias. Tenemos un complemento directo que es este de acá. Los vamos a resaltar, ¿ya? Porque tenemos dos tipos de complementos aquí, entonces para poder identificar cuál es cuál, ¿ya? Hasta ahí estamos con Micheli. Ahora vamos a pasar al Mago Jesús. Mago Jesús, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, muy bien. Los complementos circunstanciales, que son de cosas que no van a quedarse así para siempre, sino que van a cambiar. ¿Hay alguno de esos acá, en esta oración? Mao Jesús. Mao Profe, Jesús, no lo escuché. Mao Jesús, ¿tienes algún... ¿Puede volverme a repetir? Te repito, Mao Jesús. Cortado. Te repito. Si te fijas, la página 142 es la que hemos visto para los complementos. En el último... Sí, dime, Mao Jesús. Mao Jesús, ¿me escuchas? No lo escuché bien. ¿Me escucha el resto o solamente Mao Jesús? Profe, yo lo escucho, pero entrecortado. Yo escucho bien, profe. Ya, mi internet no debe estar muy bien. Mao Jesús, por favor, trata de escucharme. Voy a repetir lo más lento posible la pregunta. Los complementos circunstanciales son para... Yo ya le mandé la foto de... Ya, espéreme un ratito, por favor. Estábamos en el turno de Mao Jesús. Los complementos circunstanciales son los que nos dan información que va a pasar, que no es para siempre, que es algo pasajero. Entonces, ¿tienes algún dato de tiempo de algo que va a pasar recién o que ya pasó en esta oración? ¿Tienes algo así, Mao Jesús? Como dice dentro de unas horas. Va a pasar en unas horas. Exacto, dentro de unas horas. Entonces, antes de decirnos estarás sentado, nos dice dentro de unas horas. Si se fijan en el libro, tienen otros ejemplos para el tiempo. Este sería un complemento de tiempo. Aquí dice mañana. Podríamos decir ayer, podríamos unas horas decir... sentado. Ajá. En este caso es dentro de Es lo unas que horas. trata de decir la oración, lo que trata de decir la oración. Dime, te escucho. Espérenme un ratito, ya. Entonces, tenemos que poner aquí, este sería nuestro complemento circunstancial. Y lo vamos a marcar con verdecito para que igual se separe del otro. ¿Ya? El directo sería este que está acá, justo al lado del núcleo. Justo al lado del núcleo. Y el circunstancial sería el que nos habla de un detalle de tiempo, dentro de unas horas. O sea, no es cuando sea, sino dentro de unas horas. Ese sería el circunstancial. ¿Queda claro eso, Mao Jesús? Sí, profe. Entendido. Mi internet está un poquito mal, por eso, profe, mi internet está un poco mal. Lo estoy escuchando entrecortado. Está bien, el mío también está un poco mal. Siempre que les quede alguna duda, el video va a estar en el YouTube, ¿ya? Por si es que pasara algo. Okay. Vamos con Camila. Camila, ¿me escuchas? Camila.
Camila. Oh, no. Camila 1, Camila las 2. Y Camila a las 3. Ya. Laura, ¿me escuchas? Laura. Laura. Tampoco me escucha. Ya, vamos a pasar ahora entonces a Josie. Josie, ¿me escuchas? Josie. Se le ha salido a la Josie, creo que no está aquí conectada. Ya, qué bacán. Joaquín, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, antes de que me olvide. Maliciosos viscos es un juego de palabras. Quiere decir que la persona que ha dicho esto quería decir malvaviscos, pero no sabía cómo se decía y ha dicho lo que suene más parecido, que no tiene sentido. Por eso ha dicho maliciosos viscos. ¿Ya? Ya, profe. Ahora, tu oración es: un día más permaneció Simu sin salir de su aposento. ¿Cuál es el núcleo de tu oración, Joaquín? Ver, salir. No, hemos dicho los verbos que están en infinitivo sin conjugar no nos interesan para buscar el núcleo. Es un verbo, pero no es el que buscamos. Permaneció. Permaneció, exacto. Ya, entonces ya tienes el núcleo. ¿Tienes complementos de este núcleo? Complementos. No. Tienes, yo estoy viendo ahí. Veo uno por lo menos. A ver, entonces. ¿Más? No. Pero está cerca. Es parecido al que hemos hecho acá de tiempo, dentro de unas horas. ¿Qué detalle tienes de este tipo de información en la oración que te ha tocado a ti? ¿Un día más? Ajá, entonces, no solo más, sino que sería todo esto. Un día más. Eso sería un complemento. ¿De qué tipo, Joaquín? El complemento, ¿cómo era? Dice CC acá. El complemento circunstancial. Ajá, exacto, Joaquín, está bien. Complemento circunstancial, entonces ponemos aquí una CC. ¿Ya? Yeah. Y eso es lo que necesitamos marcar en este ejemplo. Está bien, Joaquín. Pasamos al siguiente. Esta noche no será como aquella en que salieron a buscar a Sisa. Y en este caso vamos a pasar a... Otra vez a Puerto Rico. Ann, ¿me escuchas? Sí. Ya. Esta noche no será como aquella en que salieron a buscar a Sisa. ¿Cuál es el núcleo de tu oración? ¿Salieron? No. Sí, es verdad, aquí tienes un verbo, pero no es el que queremos. Entonces, buscar. No, buscar tampoco es el que queremos. Buscar no es el que queremos porque está en infinitivo, no está conjugado. Salieron no es el que queremos porque no está relacionado con el sujeto. Entonces, ¿qué podría ser?
Te queda un verbo más. ¿Cuál es el otro verbo? ¿Será? Será, exacto. Entonces ya tienes el núcleo. Este es el verbo. Porque el sujeto es esta noche. Esta noche no será. Ahora, ¿tienes algún complemento aquí, Ann? No. Ya, no está bien. Primero que tienes que fijarte es si hay alguna información del tiempo, igual que en los otros dos anteriores que hemos visto. Algo que te dice que no va a ser en cualquier momento, sino que va a ser a las 5 de la tarde, pasado mañana, hoy en la noche. ¿Qué tienes? ¿Tienes algún dato que sea de ese tipo en la oración? Esta noche. Esta noche, exacto. Entonces, todo esto de aquí, esta noche, es un complemento. ¿De qué tipo, Ann? Los de tiempo tienen un nombre, que es el mismo nombre que ha dicho el Joaquín hace un rato. ¿Cuál es ese? Te voy a poner aquí los nombres en pantalla para que veas las opciones. Hay directo, hay indirecto y hay circunstancial. ¿Cuál era el para las cosas que son de tiempo? Si no me equivoco, el complemento circunstancial. Sí, exacto, Ann, no te equivocas. Ese es el correcto. Entonces aquí tenemos que poner su código del circunstancial, que es CC. Entonces aquí ponemos CC. Pero vamos a marcar esto con colorcito, igual que hemos hecho la anterior vez, porque no es el único complemento que tenemos, para que podamos identificar cuál es cuál. ¿Qué otro complemento tenemos ahí? Gracias, Ann. ¿Qué otro complemento tenemos ahí? Andrés. Andrés, ¿me escuchas? Ciclo. Ya. Entonces, la acción hemos dicho es será. Este es el núcleo. ¿Tienes más detalles extra como complementos? Sí. ¿Cuál? Aquella. Estás muy cerca, pero no es aquella. Salieron. Salieron no porque es un verbo y no estamos buscando verbos en este caso. Fíjense, mira, Andrés, te voy a mostrar esto. Un ratito no copien. La oración podría acabarse ahí. Esta noche no será como aquella. Esa sería una oración sin más complementos. Tenemos ese circunstancial y ahí se acabó. Punto final. Entonces, hasta aquella no te interesan las palabras. Por eso no sería aquella. A partir de aquella en adelante tienes algunas palabras extra. Entonces, ahí es donde tienes que buscar tu complemento. En estas palabras de acá. Pero no son los verbos. Buscar. No son los verbos, te digo. Buscar es un verbo. Tienes que buscar las palabras que hemos estado fijándonos. Que, sobre, frente, en, por, ese tipo de palabras. ¿Qué hay acá de ese tipo? Sí. ¿Qué? Sí. En realidad hay que subrayar las dos, Andrés. ¿En qué? Pero sí, esas son las correctas. Ahora, estas dos palabras, Andrés, ¿están justo al lado de será o están separadas?
Andrés. Al lado. Separadas. Al lado. No están al lado, porque tenemos aquí dos palabras en medio, como aquella. Si este es nuestro núcleo, será en que no está inmediatamente al lado, ¿no ve? Hay dos palabras aquí al medio. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya? Si no están al lado inmediatamente, entonces, ¿qué tipo de complementos serán? Línea de complemento. ¿Qué tipo de complemento será? Lo mismo que hemos hablado con la Michelle hace un rato. Si está justo al lado, se llama complemento ¿de qué tipo? ¿Directo o indirecto? Directo, sí. Entonces, CD porque es complemento directo. Y los vamos a marcar con otro colorcito para que sepamos qué complemento es cuál. El en qué es el complemento directo y esta noche sería el complemento circunstancial. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Ya me mandaron a algunas personas, pero les voy a volver a mandar este PDF completado. Disculpen, yo tenía planeado avanzar una nueva lección hoy día. Iba a ser las figuras retóricas. Pero está bien, vamos a continuarla después. Mañana vamos a hacer el control. ¿Ya? Profe, puede ir... Puede ir al último para copiar. Voy a ir al último, sí. No puede, profesor, puede ir un poco más de arriba. ¿Dónde? Ahí. Más Ahí está abajo. Ahí. No, más. Al final de la tercera. No. Voy a hacer ahí para que puedan ver todos. ¿Les parece? Pero ya es que ya es muy chiquito. Puedes tener lupa. Disculpe, profe, deme un minuto porque solo tengo que copiar el enque y poner CD ya. Ah, ya, pero en que está aquí abajo. Sí, solo me falta poner eso y ya. Ah, ya. El Joaquín, tú, Joaquín, también querías ver del último nomás, ¿no ve? No, profe, un poquito más arriba. Un poquito más arriba, ya, espérame, lo voy a achicar un poquito. Un minuto. No, si quiere ya póngaselo a Joaquín. Ya terminé. ¿Ahí está bien, Joaquín? Un poco más arriba. Ya, ahí. Les voy a mandar, voy a mandar en un ratito. No se olviden, ya ahorita Camila, no se olviden, ahorita te lo pongo, que copie el Naim, perdón, el Joaquín. No se olviden entonces, mañana vamos a hacer el control. Profe, ya es hora. Sí. ¿Puede ir a la 3 en la final? Ahí está el último, Camila. Enseguida les mando esto igual, ¿ya? Con lo que hemos completado, para que tengan las correctas. Que vaya. ¿Sí? Que vaya. Pero todavía no la terminé de copiar arriba. Ya están ahí esperándoles sus compañeros. Les voy a mandar, fíjense cuando les mande, por favor. Disculpen, pero es que tengo que ingresar, ya hay varias personas ahí en espera. Voy a admitir a estas personas. El profe de mate no está aquí, creo. Está. Por eso les digo, porque ya en la sala de espera tengo harta gente. Hola, profe Enrique, ¿cómo están? Les vuelvo a anfitrión ahorita. Hola, profe de lenguaje. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Profe, ¿los toca matemáticas? Juegos en matemáticas. Juegos matemáticos. Asombrosos juegos, ya. Chao. Pero, profe, yo vi que